cómo empezar a ejercer desde el psicoanálisis. Y hoy les traigo una invitada súper especial para que nos cuente su experiencia en primera persona. Así que ahora la voy a estar convocando a sumarse al vivo. Me voy a avisar por acá que la estamos esperando para que se sume. Y en unos segunditos arrancamos con nuestra invitada especial. Creo que ya está llegando. Hola. Hola Diana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien, todavía no te veo, pero Bueno, yo te veo. ¿Vos me ves? Ah, genial. Sí. Y a ver, los invitados a este vivo que están ahí saludándonos, hola a todos, ¿cómo están? Cuéntenos, ¿nos ¿Cómo ven va? a las dos? Ayúdennos con esta cuestión técnica. Así ya podemos arrancar si alguien me confirma con un dedito para arriba que nos ven a las dos. Se escucha Ahí alguien perfecto dice y se ven. Ay, que nos vemos los dos, gracias. estamos bien. Muchas gracias. Sí. Perfecto, entonces arrancamos, sin más Bueno, qué preámbulos. lindo verte, primero que nada. Gracias por la convocatoria. Ay, gracias a vos por estar acá hoy y Años compartir tu después. experiencia. Voy a presentarles a mi invitada súper especial. Ella es Diana Mancilla, es licenciada en psicología, egresada de la UBA, psicoanalista y coordinadora de la red Matema. Además, se dedica a la atención clínica de adolescentes y adultos. Nosotras nos Ujú. conocimos en el 2022, cuando Diana se sumó al curso Freud Paso a Paso. En ese momento, el curso lo dictaba en vivo todos los sábados durante 8 meses, así que nos estuvimos mucho en contacto en esa cursada porque era en vivo y nos veíamos todos los sábados. Fue una cursada intensa porque una frecuencia semanal hay que llevarle el ritmo. Pero bueno, Sí. de esa cursada salió bueno, el curso que actualmente está grabado y disponible para que la gente lo pueda hacer a sus tiempos. Y bueno, así fue que nos conocimos y seguimos en contacto desde entonces. Entonces, con esta reseña histórica que les hice de cómo nos conocimos y cómo llegó Diana a estar en contacto conmigo, es que se me ocurrió invitarla para que nos contara cómo fue su experiencia eh, cuando estaba terminando la carrera y cómo fue después de graduada y cómo fue lo del curso. Así que la idea es contarles un poco esto para hablar de los interrogantes que nos atraviesan en esos momentos de la cursada y en esos primeros pasos. Contame, Dai, contame cómo fue tu experiencia cuando estabas terminando la carrera. Contame a mí y contale a la comunidad que está acá Bueno, sí. escuchando, ¿no? Y viéndonos. Un saludo para todos, primero que nada. Bueno, interrogantes que no son pocos, ¿no? Cuando uno está terminando la carrera, cuando hay que empezar a ejercer. A ver, yo particularmente estudié en la UBA, me formé en la UBA, la licenciatura en psicología. Cuando terminé de cursar, la verdad que estaba absolutamente desorientada, porque uno se va con una mochila de teoría eh, y, me aparecían preguntas muy básicas, como, bueno, ahora cómo le hablo al paciente, ¿no? ¿Cómo lo llega y cómo lo saludo? Eh, ¿Escribo o no escribo? ¿No? ¿Incomoda que escriba o no incomoda? Yo particularmente escribo, puedo estar sin escribir. Bueno, también un poco preguntas respecto de que el psicoanálisis tiene como un imperativo, ¿no? Algunas lecturas post-freudianas
se armó como un imperativo del psicoanálisis que hoy por lo menos, luego de algunos años de construcción, me doy cuenta que no corresponden con mi estilo actual por lo menos, ¿no? O sea que vos ya sabías qué querías hacer, que querías dedicarte a atender en consultorio, o sea que te querías dedicar a la clínica y que querías trabajar desde el psicoanálisis. ¿Eso ya lo sabías cuando estabas por terminar la carrera? Sí. Yo soy paciente de analistas desde los 17 años que me analizo. Hoy tengo 33, han pasado muchos años. Eh, entonces, bueno, ya desde siendo paciente desde mis 17 años, desde la propia experiencia como paciente, el psicoanálisis me interesaba un montón para poder aplicarlo yo luego como profesional. Después en, yo mientras estudiaba la carrera, en paralelo hice una formación de acompañante terapéutico en el Hospital Tobar García, y estuve 2 años en el hospital de día. Para quien no sabe, el Hospital Tobar García está al lado del Borda y es neuropsiquiátrico de niños y adolescentes, y ahí trabajábamos con niños con patologías muy graves, pero siempre desde una perspectiva psicoanalítica. Entonces, bueno, el psicoanálisis es un gran amor para mí. Luego de psicología, vos sabés, tiene muchas áreas de las Sí. cuales me han interesado. Forense, he querido trabajar en discapacidad también. He hecho posgrado de niños pensando en que iba a trabajar atendiendo niños y nunca sucedió. Hice el posgrado, pero después no hice consultorio. Todavía, no llegaste a atender niños todavía. Todavía, Viste que a tenés veces razón. es Siempre hay tiempo. como por etapas. Hay como un momento en que de repente se te llena de niños el consultorio. Sí, sí. Pero bueno, si bien yo venía ya con un deseo, ya después en los últimos años de la carrera, donde uno empieza a formalizar un poco lo que son las materias profesionales que tienen que ver con clínica de adultos, bueno, ahí terminé de definir que me iba a dedicar a la clínica psicoanalítica y un poco también con cierta necesidad también de aprender a Freud y también de cuestionarlo, ¿no? Que no es un poco ambicioso. Y, y cuando empezaste a dar esos primeros pasos en el consultorio, ¿con qué te encontraste? ¿Qué es lo que te sucedió en ese momento? ¿Cómo te sentías? A ver, yo particularmente empecé a atender en una pasantía de un posgrado que hice. Yo primero hice un posgrado de niños y adolescentes, luego hice un posgrado de adultos, de clínica de adultos, todo psicoanalítico, obviamente, en una institución que me acompañó mucho y ahí empecé a atender dentro de lo que sería el formato de pasantías de la institución. Era la primera vez que estaba sola en un consultorio frente a un paciente, pero detrás mío estaban mis docentes, estaban mis supervisoras, ¿no? Eh, Hoy en día, en ese momento yo no me animé a empezar sola, pero hoy en día, con el paso del tiempo, confirmo continuamente la importancia de no estar en soledad, ¿no? De poder transitar espacios institucionales en donde uno eh, está con colegas, en donde uno sigue aprendiendo, salir un Claro, y poco se siente de lo solitario del acompañado. consultorio. Sí, de hecho, cuando empecé a atender, era más desde un lugar de preguntar, obviamente, para abrir temas, pero mucho acompañamiento desde la escucha y luego supervisar rápidamente, ¿no? Como para esto de los primeros pasos, hacerlos absolutamente contenida. Claro. Y siempre sabiendo esto de que uno estudia teoría en la facultad, en los posgrados inclusive, pero después el engranaje entre la teoría, de lo que uno tiene que dar cuenta además, pero ensamblarlo con la clínica, ese engranaje entre teoría y clínica, y llevarlo adelante como analista es muy complejo, es muy complejo. Claro, al principio eso es difícil que podamos sentir que lo podemos hacer.
Después es algo que con la experiencia y la formación, ¿no? Y la práctica, y las tres patas que hacen un analista, como decíamos en el vivo de la semana pasada, ¿no? Análisis propio, formación y supervisión, eh, Mm, uno se va llegando a poder hacer esa articulación, pero al principio ese ensamble, como vos decís, entre la teoría sí. y la clínica es complejo y, y se logra dando estos pasos, ¿no? Como andando, formando, continuando la formación, volviendo a las bases y Mm, también repensando la clínica en un espacio como puede ser el de formación y el de supervisión. Eh, sí. y, ¿Y cómo viviste vos ese momento posterior a recibirte? ¿Te acordás qué dudas o qué miedos te atravesaban al pensar en tu práctica clínica? Y si sentías que cuáles eran las preguntas, ¿no? Los miedos y si sentías que te faltaban herramientas o claridad para dar esos primeros pasos, ¿cómo fue en tu situación, en tu caso? Sí, sí, porque además, no sé por ahí cómo será en otras escuelas, ¿no? Dentro de psicología, pero tuve el afán de querer estudiar psicoanálisis. Entonces, de por sí, dentro de la UBA particularmente, y hago como la salvedad en la UBA, porque en otras facultades de psicología por ahí prima otro tipo de orientación. Mm, En la UBA particularmente, que hay mucha orientación psicoanalítica, eh, uno tiene, yo sé que vos lo sabés, pero la gente no lo sabe, el primer claro. año de la carrera, la primer materia anual es psicoanálisis Freud, ¿no? Eh, y la obra de Freud tiene 25 tomos, entonces uno en ese primer año se acerca, es un acercamiento, ¿no? A los primeros conceptos de Freud, a lo que uno puede empezar ahí a sintetizar un poquitito. Claro, es como Entonces, la claro, llega punta el del momento, iceberg lo que vemos en la claro, carrera. sea lo que hay debajo. Al momento de sentarse en un consultorio como analista, de golpe era, che, bueno, nosotros hablamos de la transferencia, no sé, por ejemplo, por dar uno de los conceptos más básicos Sí. del psicoanálisis. Bueno, ¿y qué pasa con la transferencia, ¿no? La transferencia se actúa, la transferencia se instala, la transferencia es de a dos. ¿Qué hago yo para que la transferencia se instale? ¿Qué es esto de que el paciente se instale en transferencia? Bueno, Mm, depende de mí. ¿Qué pasa cuando el paciente se enoja? Si yo digo tal cosa, se enoja. Si yo le cobro porque faltó, se enoja. mm, Eh, si él se enoja, es un problema, ¿no? Y ahí obviamente nos metemos por ahí en conceptualización bien freudiana, que es esto, bueno, si el paciente se enoja justamente es porque el analista entra ahí en la serie psíquica y mm, justamente cuando el paciente se enoja y repite con nosotros algo de la problemática que trae, es porque hay transferencia, ¿no? mm. Eh, y porque algo de su posición inconsciente justamente está en juego, y algo de ese enojo tiene mucho que ver con el análisis, ¿no? Después hay que sortearlo, como dice Freud, digo, Claro, hay que ver la cómo parte más difícil trabajar para con eso. es esto. Exactamente, sí, sí, sí. Y entonces, estas eran algunas de las preguntas que te atravesaban en ese momento, ¿no? Y, Sí, y lo que habías visto en la carrera, mm, ¿sentís que en ese momento lo podías aplicar? Bueno, algo de esto estabas diciendo respecto a estas preguntas, ¿no? Porque son muy preguntas conectadas con lo que habías visto en la carrera, ahora que lo sí, pienso. Y vos sentías que te faltaba, porque hay algo que es muy común escuchar entre los estudiantes y los colegas, que es que sentimos como que nos falta saber más, que nos mm, falta
reforzar lo que sé porque no me siento, no me puedo habilitar para empezar a atender. ¿A vos te pasaba algo de esto? ¿Cómo era en tu Sí. caso? Sí, sí, de hecho, viste que antes te decía que mientras hice la carrera, también me recibí de acompañante en el TOAR, estuve 2 años en el hospital de día, y de hecho esa transición entre que yo me recibo, Mm, título, matrícula, bla, y empiezo a atender, incluso después de empezar a atender en la clínica, lo cual lo hice progresivamente. Durante muchos años yo trabajé como acompañante terapéutico en proyectos de inclusión escolar, tanto en capital como en provincia, que ahí, al tener una práctica más vívida en el mm, hospital, que estuve 2 años, me sentía mucho más habilitada, ¿no? Uno en la facu, nosotros particularmente en la UBA tenemos prácticas, por supuesto, pero al menos las que yo elegí, no, digo las que yo elegí porque el resto no sé, al menos las que yo elegí, sí, que tenían que ver con la clínica psicoanalítica en su mayoría, uno está ahí medio como, viste, como medio de oyente, como medio, no observador, estás vos ausente, claro, medio como observador. Eh, claro. por eso esperé a la formación que tuve en el posgrado para, bueno, esto, dejar de ser oyente y bueno, y ser yo la que se sienta ahí como analista. Y después el paciente se iba y iba corriendo a hablar con mi supervisor, por Claro, supuesto. porque esta sensación de que nos faltan recursos para poder atender un paciente, ¿no? Y trabajar con lo que aprendimos en la cursada de la carrera, no se resuelve con la práctica de la carrera, porque tenemos muy poca práctica nosotros, o sea, son muy poquitas materias y en todas esas materias que son entre 1 y 3, por lo menos en la Universidad de Tenemos Buenos 4 Aires, prácticas, no sé si vos te acordás. Creo que de 28 materias tenemos 4 prácticas, me parece, en la UBA sí, por lo pero menos, son ¿no? Es muy poquito. inclusive algunas son electivas. Entonces Sí, vos podés elegir o una práctica o una electiva. Entonces como que es sí, re sí, poquito. Y sí. además, en esas prácticas no estamos haciendo una práctica clínica en donde estamos trabajando con un paciente. Nosotros estamos como observadores, como que participamos de algún grupo, vemos cómo coordina un coordinador, pero no vemos cómo trabaja un psicólogo, cómo lleva adelante un tratamiento, ¿no? Claro, Podemos estar de oyente en un par de entrevistas y hasta ahí. Entonces, es una creo que esta falta admisión, de no mucho práctica, ¿no? más. ¿Qué? Ujú. No, pensaba en dispositivos hospitalarios que Mm, estuve, que uno está como oyente en una entrevista de sí, admisión. Una vez que el paciente empieza lo que es el tratamiento, bueno, ya es con un profesional y uno lo ve. Es esto de lo que te decía mm, antes, ¿viste? La pregunta de, che, pero ¿qué pasa en el consultorio? ¿Qué hago yo como analista? ¿Cómo semblanteo frente al paciente cuando el paciente está llorando, por ejemplo? ¿No? claro. Eh, bueno, preguntas muy básicas, pero que uno como analista, bueno, hay una distancia, ¿no? Entonces, bueno, ¿de qué se trata esa distancia? Claro, Es un enigma, aún hoy. claro. Y pensaba que pensaba esto, ¿no? ¿Cómo pasamos con estas preguntas a empezar a atender a un paciente, habilitarnos? ¿Cómo fue que vos empezaste con el posgrado? ¿No? Con el posgrado pudiste empezar a hacer la Sí, práctica acompañada teniendo esa red sí, que brinda ese espacio de formación, que tiene supervisión, formación y también tiene el apoyo de la red, que es la interacción con colegas que están en la misma situación que vos y también colegas que están para orientarte, ¿no? Como los que estarían sí. en la supervisión o en la clase. O sea que eso te ayudó a vos a animarte a dar los primeros pasos y a habilitarte a empezar a atender pacientes. Sí, y también sabiendo esto, que no solo tenés docentes, no solo hay una supervisora, un supervisor,
también cuestiones de las que uno, viste, no, estamos un poco ajenos cuando salimos de la facu, que es, bueno, hay que tener un seguro de mala praxis. ¿Cómo mala praxis? ¿No? ¿Puedo cometer mala praxis? Bueno, no sé si me animo a atender, ¿no? Esos eran parte de los miedos también inicialmente. Bueno, y justamente el empezar a atender en una institución para mí, además una institución reconocida de formación, ¿viste? Bueno, esa fue la espalda que necesité como para comenzar. Después, bueno, sí, uno de a poco, progresivamente me fui largando, pero en Claro, principio como... fuiste como descubriendo que eso que pensabas que no sabías, lo sabías, estaba ahí inconsciente, eh, ¿no? pero pudiste empezar a ver cómo usarlo también. ¿Y qué fue lo que te llevó a hacer el curso Freud paso a paso en aquel entonces, en el 2022, cuando nosotras nos conocimos? En el 2022 después del posgrado, vale decir, ¿no? Paradójico, porque cuando yo cuando yo hago el curso Freud paso a paso, me acuerdo que mis compañeros, la mayoría estaban cursando psicoanálisis Freud primer año de la facultad, y yo estaba medio de regreso ahí, ¿no? Entonces para mí, yo venía de posgrados psicoanalíticos, y lo que me lleva al curso de Freud es esto de la necesidad de volver a leer solo a Freud, no a Freud y a otros autores post-freudianos y en donde me terminaba haciendo por ahí un mareo, ¿viste? Esto de leer a Freud de manera ordenada, como si no supiera, como si no supiera nada de Freud, medio, bueno, voy a tabula rasa, ¿no? Voy a aprender a Freud de cero, eh, con la Claro, pero desde complejidad. otro lugar, Sí, con la tranquilidad de que vos ya habías pasado por ahí en la sí, cursada de la carrera y la escucha también era desde otro lugar, ¿no? sí. Como bueno, quiero volver a revisar esto que estudié, que sé, que está ahí, pero siento que como que no lo sé, como que por momentos me aparece esta sensación de que necesito volver como si estaría desde cero, como dijiste, ¿no? Claro, es que un poco como antes te decía esto de que uno en la facu tiene como un primer acercamiento, ¿no? A la obra de Freud con la complejidad que tiene. eh, Después al momento de estar frente a un paciente tenía la necesidad de poder articular un poquito más, ¿no? Los conceptos de por sí, esto de leer de manera ordenada, eh, y bueno, también un poco habilitarse, ¿no? A que años después de recibida, ya atendiendo, tenía como algunas preguntas puntuales que después pude desandar al transitar el curso, justamente. Yo me acuerdo Sí. que empecé a atender pacientes y hice un recorrido similar al tuyo. Y después de ser acompañante terapéutico tantos años, trabajar en equipos y demás, empecé a atender pacientes en consultorio y también estaba continuando mi formación. Fui a la EOL y después a la Escuela Freudiana de Buenos Aires y cursando ahí Ay, qué lindo. me encontré con la misma sensación que vos, como, bueno. Yo esto lo sé porque aprobé las materias en la facultad y sé de lo que hablan porque aparte trabajé Sí, toda la vida desde que wow. empecé a trabajar como acompañante terapéutico. Yo trabajé desde el psicoanálisis, como me pasó parecido a vos, en todos los espacios en donde trabajé era desde el psicoanálisis. Bueno, Sí. porque era lo que me convocaba, ¿no? Pero cuando estaba ahí estudiando de vuelta, ¿no? Como en otro nivel, había cosas que no podías, como entendía, pero no podía ir más allá, no podía como hilar más allá, más en profundidad o pensar un caso que estaba llevando, articularlo con la teoría, esto no como eh, que decía Freud, primero estamos con el paciente y después pensamos qué es lo que estamos haciendo. El analista es al menos dos, Al menos ¿no?
y no podía pensar Exactamente. teóricamente lo que estaba haciendo. Entonces dije, bueno, necesito volver. Tenías tantas dudas que te armaste un curso de Freud. Exacto, Bien. exacto. No, Un buen dije, curso. necesito volver a Freud, necesito volver a estudiar eso para revisar eso que sé, porque siento que no lo sé, me pasó lo mismo que vos. Y empecé a dar clases ahí, a dar clases a estudiantes de psicología primero, y di muchas, Ujú. muchas, muchas, muchas clases de psicoanálisis de todos los niveles. De psicoanálisis freudiano, de psicopato, de adultos, y empecé a repasar, a repasar, a repasar. Bueno, porque cuando me agarró esa sensación, yo lo que hice fue eso, ponerme a trabajar con eso y volver a revisarlo. Me Ujú. pasó exacto como vos. Se ve que es algo que muchos, creo que es algo que nos pasó a muchos y que muchos de los Sí. que nos están escuchando se pueden llegar a identificar con nosotras y O les va a pasar y se van a estar acordando en unos años de esto que estamos diciendo. y no es Cuando para terminen la carrera angustiarse, ¿no? digan, O no, sí, es puede motor, ser con de hecho. angustia, puede ser con angustia, pero la angustia Es hay que motor. poder transitarla, motorizarnos y ver, bueno, ver, despejo el vidrio y veo cómo qué necesito rever, qué quiero hacer. Y bueno, que es como que es parte del camino también, ¿no? Esto, Sí, 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 cuando nos sí. estamos construyendo como analistas. Y, y Dai, te quería preguntar, entre nosotras, ah, y estas personas que nos Como que están nadie nos viendo, ve. eh, ¿qué te pareció el curso Freud paso a paso en ese momento? ¿Cómo te Eh, resultó? Me pareció que llegué tarde, tardísimo llegué, Tarde. porque justamente esto que te decía antes, psicoanálisis Freud, yo ya lo había dado hace un montón, al Mm, menos pensando desde ese punto, ¿no? mm, Y en el momento que yo tuve que rendir los 3 parciales de la materia anual, el final, era, bueno, ¿cómo sintetizo, cómo organizo tanta información? ah, Eh, y me acuerdo que en ese momento la única que me dio ahí un consejo muy bueno fue mi analista, que me dijo, estudialo con una línea del tiempo, ¿no? Como tal año tal texto, tal año mira, tal lo texto. que te dijo el analista. Claro, algo que yo no lo había pensado en ese momento, porque vos en la facu vas trabajando por unidades, pero bueno, en esto del afán de hacer un acercamiento, se van articulando medio la fuerza varios conceptos, varias Mm, unidades, varios temas. Y en Freud es muy compleja la bibliografía, para el que no lo sabe, lo volvemos a decir. claro. Entonces, bueno, cuando yo llevo un curso, hay que decir que vos, además de dar la clase, hay una cosa muy visual de los cursos de Melissa. Eh, Esto bueno, la foto de quién es tal, ¿no? Vamos a hablar de Freud y de Breuer. Bueno, ¿quién es Breuer, no? Primero, porque si no estamos leyendo casos de Freud con Breuer, no sabemos quién es Breuer, ¿no? Algo básico, un historizar las líneas del tiempo, los cuadros comparativos, ¿no? Las articulaciones de los conceptos. Bueno, en este momento de la obra de Freud, neurosis era esto, ¿no? Hablábamos de, no sé, neurosis de defensa. La primera tópica es tal cosa, ¿no? Todo eso fue una organización que por supuesto me sirvió como motor para después, No. pero también fue hace 5 años tendría que haber hecho este curso yo. Cuando di psicoanálisis Freud tendría que haber hecho este curso. Bueno, pero viste Y que por otro lado, los momentos, perdón, viste que los momentos, como que no sos la misma cuando hiciste psicoanálisis Freud que no, cuando hiciste el claro, curso de Freud paso a paso. no, no, En el medio te habías transformado un montón cuando estabas haciéndolo, pero es la sensación, ¿no? sí, Si lo hubiera sabido antes. hubiera sido más fácil. No sé si fácil, pero más fácil, seguro. Claro. ¿Y qué te iba a decir? Ay, dijiste algo que se me fue, que te quería
devolver algo al respecto, pero bueno, ya va a venir, ¿viste cómo es el inconsciente? Yo lo que te estaba justo por decir es esto de también, si bien vos en el curso vas, bueno, al menos cuando yo lo hice, ¿no? Allá lejos, vas ordenando muy bien lo que son las unidades con los textos troncales, ¿no? Y demás. También es esto de, me parece que vos pudiste darle ahí claridad a algo que yo no tenía en ese momento, que es esto de poder dividir la clínica de Freud por un lado, ¿no? Los casos, la técnica, que fue cambiando también, de hecho es una de las cosas que Freud va a lo largo de toda la obra elaborando, su técnica, y por otro lado la metapsicología, ¿no? Que esto, bueno, los conceptos, bueno, represión e inconsciente, principalmente. Sin eso no hay psicoanálisis, ¿no? Como no hay mirada psicoanalítica si no es sin represión y sin inconsciente. Y eso fue también como muy organizador para mi mente en aquel momento. O sea que te dio como una vista panorámica, en donde veías las cosas conectadas, empezabas a ver las conexiones. Sí, Entiendo, algo así lo que me estás diciendo, ¿no? sí, absolutamente. Y Dai, ¿cómo llegaste al curso Freud paso a paso? ¿Y qué fue lo que te motivó a decidirte a hacerlo en ese momento? Que no, que no fue antes, ponele. Para empezar, me llega muy casualmente a mí el curso, me llega por una publicidad en redes sociales, ¿viste? Esas cosas como muy azarosas. Pero me agarraba justo, yo había empezado a atender fin de 2019, marzo de 2020 cae pandemia, ¿no? Como yo empiezo a atender ahí como con cierta particularidad, de conocer lo que es estar en un consultorio y de golpe pasar en meses, pasar a estar atendiendo online, que fue para todos los psicoanalistas, para todos los psicólogos, fue medio fabricar una técnica nueva. Después nos dimos cuenta que no era tan lejano, pero fue todo muy nuevo y yo venía esto de los posgrados tratando de no sé, para los que están un poco en el mundillo psicoanalista, de tratar de entender el grafo del deseo de Lacan, que es una cosa, vos que venís de la OEOL, sabés que es absolutamente complejo, y de golpe repreguntarme, che, pero yo entiendo cómo el concepto de aparato psíquico fue cambiando en la obra de Freud, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo pasamos del esquema del peine a hablar de un inconsciente? ¿No? Como de un inconsciente al modo del texto al inconsciente, ¿no? Más al final de su obra, ¿no? ¿Cómo hablamos de, no sé, un más allá del principio del placer? Si yo estaba hablando del principio del placer, ¿cómo hablamos, ¿no? Ida y vuelta en la obra de Freud, de principio a final? Para mí era necesario ordenarlo. Entonces, esto de volver a leer a Freud, como vos decías antes, ¿no? Esto de volver a las bases, otra vez, bueno, esto justo me cayó la publicidad del curso y fue espectacular, una gran decisión. Ah, claro, claro. Entiendo, sí, me pasó algo similar también en ese momento, escuchando la teoría lacaniana en la EOL, me acuerdo, y pensando estos interrogantes, ¿no? Como, bueno, pero esto partió de Freud, esta teoría partió de la teoría de Freud, la de Lacan. Y es tan complejo todo que para desarmar esta complejidad y poder como comprenderla y apropiármela y poder usarla, necesito siempre como todos los caminos llevan a volver a Freud. Yo no quiero ser mala, pero vos sabés cómo yo pienso. ¿Cómo? ¿Para qué? A ver, contalo. Para mí es muy difícil entender a Lacan, pero yo digo, ¿no? Si puedo estudiar al maestro, ¿por qué estudiaría al alumno? Disculpen. Yo, claro. freudiana, no sé. También por la complejidad, claro. Obviamente Lacan ha tenido aportes, particularmente a mí lo que más me interesa de Lacan es cómo él completa las cuestiones respecto de la psicosis, ¿no?
o la cuestión fantasmática, ¿no? No, entiendo que no es sin eso, pero bueno, Claro. chicos, hay que revisar Pero bueno, a Lacan. Primero lo que hizo fue decir, hay que volver a Freud, porque se está haciendo un uso muy aleatorio del psicoanálisis, es necesario volver a Freud, y lo que quiso hacer fue como reforzar la teoría freudiana, haciendo sus aportes, sus actualizaciones, pero para darle un estatuto mucho más fuerte y científico. Pero él dijo eso, como hay que volver a Freud. ¿Y qué te iba a decir? Volviendo al curso. Te quería preguntar si, si sentís que hubo alguna herramienta que te llevaste que sigas usando el día de hoy, o hubo alguna clase, algún texto, algún concepto que te haya hecho clic, o si sentís que este curso te dio una base más sólida para pensar tu clínica, como, qué sentís que te dejó, ¿no? El curso. Sí. Yo creo que el curso como resultado me deja un poco... Ah, mira, ahora que lo estoy pensando, me parece que el curso respondió a aquella demanda que yo tenía cuando lo empecé, ¿no? Es esto de poder articular, poder armar una lógica freudiana, ¿no? Eh, Siempre me acuerdo una clase en particular en la que, viste que vos antes decías esto de mirar en perspectiva, me pareció que vi en perspectiva. Nosotros ya teníamos unos meses en el curso y hubo una clase en la que vos decís, bueno, che, hasta acá vimos esto, hoy cerramos, ¿no? Y ahí vi como el panorama general de, bueno, tenemos tres tiempos, ¿no? De Freud, un tiempo prepsicoanalítico que quiebra ahí en 1900 con la interpretación de los sueños, bueno, primera tópica, ¿qué es la primera? Me ha pasado, Meli, posterior al curso inclusive, que me pregunten, che, ¿qué es la primera tópica? Y se me arma una laguna, ¿viste? ¿Qué es la primera tópica? Bueno, ¿cuál es la segunda tópica? Cosas muy puntuales de la conceptualización de Freud y esto de los tiempos de la obra de Freud, que eso hoy en día sigo usándolo en mi mirada clínica, sigo pensando a cada vez que voy a volver a leer a Freud, que esto es constante, ¿no? El seguir eh, leyéndolo lo primero que hago es, bueno, ¿este texto de qué año es? ¿No? Porque primero hay que ubicarlo. Bueno, ¿en qué momento de la obra estamos? ¿Prepsicoanalítico? ¿Primera tópica? ¿Segunda tópica? ¿Ya hay metapsicología? ¿No? Me parece que ese orden que se dan en las clases del curso, eso va a seguir, eso no se va a ir directamente, ¿no? Porque, bueno, eso no cambia. Quedó. Entonces, bueno, sí, el poder armar esto, una lógica freudiana de todo aquello que estaba ahí como muy perdido, ¿no? Muy como desarticulado una cosa de la otra, ¿no? Volvemos Claro. siempre a lo mismo, por la complejidad Bueno, en sí porque, misma. y también porque en la cursada de la facultad, algo que siempre también digo, pero me parece que está bueno para los que están en esta situación y para los que están estudiando también, ¿no? Cursando la carrera, que es un proceso el proceso de aprendizaje empezó en la cursada en la facultad, pero nosotros fuimos encontrándonos con teorías muy complejas, la teoría freudiana, del psicoanálisis, después la actualización que hizo Lacan, después las otras escuelas psicoanalíticas, que depende de la universidad cuánto viste de cada una, porque quizás en algunas universidades además solo ven todas las teorías psicoanalíticas en una sola materia. Nosotros en la UBA tuvimos la suerte de que por lo menos psicoanálisis Freud era anual. Pero está todo como en muy poco tiempo tenés que encontrarte con algo que es totalmente nuevo, que nunca habías escuchado, leído nada, o casi nada, de los conceptos, y lo estás aprendiendo. Pero aprendés en primera instancia, un poco, o eso, ese es un primer acercamiento. Después, eso está comprendido como una lectura comprensiva, pero
pasa el tiempo, seguís viendo otros conceptos, ¿y dónde está eso? Porque claro, fue un primer acercamiento, necesitamos como confiar en que en nosotros está ese saber, pero necesitamos como invertir más tiempo en, eh, en trabajar para que ese saber pueda ser parte, pueda yo usarlo. Como que es el proceso de aprendizaje que es continuo y con diferentes vueltas, ¿no? Como en la universidad te decían en los exámenes, bueno, si te tenés que volver a dar una materia o un examen, no es que está mal, que no sabés, es que necesitas, me encantaba esta frase, yo la repito siempre que alguna vez he escuchado a algún profesor, es que es necesario darle una vuelta más al proceso de aprendizaje. O sea, el Ujú. contacto con esos saberes que estás incorporando, pero están ahí y después necesitas como ver, Un ¿y cómo elaborar, ¿no? esto? ¿Qué hago con esto que tengo acá? ¿Qué hago con esto? ¿Cómo lo ordeno? ¿No? ¿Cómo lo uso? Y para eso es necesario darle este otro tiempo al proceso de aprendizaje, que continúa, porque no deja Sí, de ser un un primer elaborar acercamiento el que constante. tuvimos en la carrera. Sí, sí, absolutamente. Y además esto, Freud es como su principal crítico, ¿no? Él va Mm. revisando todo el tiempo la obra. Entonces, a nosotros los analistas nos pasa mucho esto de, bueno, ¿estudiaste a Freud? Sí, toda la vida lo voy a estudiar. Porque cada vez que agarro un texto de Freud, lleve los años que lleve atendiendo, siempre algo va a resonar distinto, siempre algo que no leíste vas a ver, siempre una nota al pie te va a llevar a una referencia que te... Mm. Siempre algo uno está como constantemente relaborando que eh, a mí particularmente no me pasa con ninguna otra cosa que no sea la obra de Freud, ¿no? Obviamente no me he dedicado demasiado a Lacan. Pero digo, con Freud pasa todo el tiempo esto, ¿no? De volver a reencontrarse Y siempre encontrar con una alguna puesta. novedad en eso. Claro. Sí, me coincido, me ha pasado y me pasa y además siempre, bueno, pero esto es porque yo soy, no sé, me encanta Freud. Me río cuando lo leo, me emociono, paso por todas Sí, las... Es como que es súper entretenido. Cuando entendés la sí. lógica, cuando ya estás ahí tranquila de que podés leerlo sin tener esos miedos de que, ay, no entiendo lo que está diciendo, ¿a dónde va con esto? Cuando ya entendés la lógica, te movés como pez en el agua. Bueno, Y, es muy poético también para escribir, digo, ay, tiene sí. textos difíciles, por supuesto, pero también es muy precioso, lo queremos. Sí, además le Lo dieron queremos. premios a por el Sí, premio, se premios llevó un premio literatura. por cómo escribía en sus obras. Y, lo que a mí más me gusta de Freud son los casos clínicos. Es como súper entretenido Un leer un cuentito, caso clínico. es un cuentito. Y es súper entretenido. Me acuerdo cuando era estudiante, siempre de repente me sorprendían que me estaba riendo, porque leía el Sí, caso clínico y me lo imaginaba como una obra de teatro, de sí. tan bien que él lo describía. ¿Y qué te iba a decir? Volviendo a esto que estábamos hablando, pensaba, ¿no? Que entonces, en base a lo que vos me comentás que te pasaba y que te pasó y a lo que venimos charlando, pienso que no se trata solo de leer a Freud, sino de entender la lógica Ujú. del psicoanálisis freudiano para poder usarlo, para saber cómo usarlo, para sentir que puedo usarlo como herramienta de trabajo. ¿Y vos actualmente trabajás desde el psicoanálisis, Dai? ¿O te identificás con alguna escuela en particular? Sí, sí. Obviamente trabajo como psicoanalista desde el marco teórico freudiano. De hecho, luego de hacer el curso que era bien, solamente leímos Freud a Freud. la letra,
Eh, me, me- me metí en una maestría freudiana de 3 años, que la estoy terminando. Esto, donde solamente vemos Freud, toda la obra freudiana, ¿no? Qué Obviamente, lindo. bueno, es un afán de ver toda la obra freudiana, algunos textos quedan afuera porque si no es muy ambicioso, Claro. pero bueno, es una maestría de 3 años, que de hecho ahora me tengo que poner a hacer la tesis. Y esto un poco fue, bueno, la maestría también está como muy ordenada en momentos, en tópicas, y eso es algo que yo ya traía del curso, ¿no? Mm, Pensar en, bueno, los pilares del psicoanálisis, técnica, clínica, metapsicología, eso yo ya lo traía del curso, ¿no? mm, Entonces, ese orden de la obra freudiana yo ya lo traía. Obviamente, estudiar la maestría a mí me sirve como para formalizar, para tener un título de algo, y bueno, ¿quién te dice el día de mañana también dar clases? Porque esto me apasiona. Eh, claro. pero bueno, también esto de, de poder aprender a ser analista, ¿no? Porque no hay, nadie nos dice cómo hay que ser. Entonces es un poco también el construir el cómo ser analista a partir de estudiar la obra freudiana, pero también a partir de armar un estilo propio, ¿no? Viste que Mm, dentro del psicoanálisis hay posturas por ahí un poco más duras, ¿no? No sé, más ortodoxas sí, en ese sentido, ¿no? Que por ahí hay psicoanalistas que no hablan demasiado, demás que no digo que esté mal, ¿eh? No es mi estilo, no es claro. mi estilo, me permito, incluso de lecturas de postfreudianos que se han hecho, ¿no? Como, bueno, interpretaciones sobre la neutralidad o la abstinencia que se han hecho de, bueno, no se puede abrazar al paciente, no se puede devolverle un chiste, ¿no? No, bueno, pará, tengo pacientes de 20 años que me mandan fotos de vestidos con la cara de Freud y me permito responderle con un chiste, ¿no? Digo, hay algo ahí del poder ubicar el momento y el paciente, y yo creo que por eso no somos menos psicoanalistas, o por hacer un chiste en sesión, o, por supuesto, todo tiene un tiempo, ¿no? Hay un Claro. tiempo, hay toda una lógica con el paciente, pero esto me permito también leer a Freud, cuestionarlo, armar un estilo propio y eh, Claro, que esto, esto como del decía estilo Alejandro, ¿no? propio es como algo es como el horizonte, esto que vos estás diciendo de con este recorrido que estás compartiendo, estás Sí. llegando a contar cómo fue que pudiste encontrar esa confianza, cómo fuiste construyendo Sí. esas bases, esos cimientos que te dieron la confianza y la seguridad para entender eh, cómo vos trabajás desde el psicoanálisis y construir tu estilo No, propio. Sí. me parece que mismo hay cuestiones que dice Freud, ¿no? Textos de primer momento de la obra de Freud, dinámica de la transferencia, él habla mucho de la transferencia en principio, y después tiene otro, creo que es iniciaciones al tratamiento, capaz vos te acordás, algo así. Mm. Pero Creo que habla la iniciación justamente del de los tratamiento me silencios. parece que era. Ajá. Y él, por ejemplo, ahí da como la pauta del encuadre, que en Mm, psicoanálisis es muy importante, pero también dice, che, bueno, igual estos son como consejos, ¿no? Después todo está supeditado a cómo se arma ahí la transferencia con el paciente, ¿no? mm. Bueno, el honorario es tanto, bueno, depende del paciente también, ¿no? Uno va ahí eh, armando también lo propio con el paciente. No es sin eso, porque si no tendríamos un contrato, ¿no? Y el encuadre no es un contrato. Eh, Claro, sí. pero bueno, Y claramente mi preferencia por Freud, ¿no? Digo, o sea que vos trabajás desde el psicoanálisis freudiano, sí, eh, sí. pero con tu impronta y tu estilo propio, como singular, el de cada Pero uno. como todos igual, ¿no? Mm, sí. Como todos los analistas. Y No hay un modo. claro. ¿Y qué te iba a decir? Y para cerrar contando tu pasaje por el curso Freud paso a paso, Ujú. ¿por qué recomendarías a los colegas que se están sintiendo como te sentías vos en esos momentos,
hacer el curso Freud paso a paso? Creo que lo recomendaría de acuerdo a en qué momento esté cada uno, ¿no? Si estás a punto de entrar a cursar psicología, ¿no? La carrera de psicología, sobre todo si es en la UBA, lo recomiendo para poder ir teniendo un acompañamiento y un orden de lo que se va estudiando luego en la facultad, ¿no? Y si estás medio de vuelta como yo, medio que terminaste la carrera, que empezaste a ejercer y que seguís teniendo preguntas absolutamente habilitados a seguir teniendo preguntas porque nos funciona como motor, volver a hacer el curso para esto que vos decías antes, ¿no? Poder mirar como desde otra perspectiva, desde otro lugar, poder ir armando una lógica de los textos de la obra, de la importancia del psicoanálisis también. Y para mí lo valioso de leer a Freud a la letra, ¿no? De no leer un autor o un profesor que habla de Freud, leer a Freud, ¿no? Lo importante de leer a Freud. De Y encontrarse desde con ya, esos textos. sí, y desde ya también recomendarlo porque vos, tu equipo, el equipo que tenés detrás, siempre me han acompañado súper, súper bien. De hecho, el año que yo hice el curso, en el medio tuve ahí una cirugía y todo, y me sentí absolutamente acompañada por ustedes, así que bueno, de paso vuelvo a agradecértelo Ay, qué y a lindo. Gracias a recomendártelo. vos por recordar estas cosas, ¿no? Porque da cuenta de algo que a veces no se ve, pero que uno no lo ve hasta que ustedes me lo devuelven. Que es el objetivo es que estén acompañarlos, porque como decíamos en el vivo de la semana pasada con Jenny, es que cuando uno es acompañante tiene como, eso está dentro de uno siempre, y la posición también es desde el acompañamiento, como, qué hacemos como acompañantes terapéuticos? Eh, Sí. Ayudamos al paciente a que pueda encontrar los recursos propios para hacer con lo que con lo que le sucede. Y la idea de mis cursos es un poco esa, ¿no? Como acompañar a cada estudiante o profesional a que pueda encontrar sus herramientas, en este caso sus saberes que están ahí, y que pueda encontrarse con eso y pueda hacer con eso. Ujú. Así que esto que acabas de decir del acompañamiento es como un check ahí a los objetivos que siempre nos proponemos y me propongo personalmente cuando encaro un curso, una enseñanza. Gracias, Bueno, Dai, por tu claro, devolución. significante además, ¿no? Este significante el acompañante. Sí, También sí, me sí. incluyo. Claro, vos también lo tenés, está en tu esencia. Eh, Y Qué decime bueno. si eso no es también un poco el propósito de un análisis, ¿no? Esto de que el paciente, con el saber no sabido, ¿no? Con lo inconsciente, como yo siempre le digo a mis pacientes, ¿no? Che, bueno, te tocaron estas cartas. Acá la cuestión no es deshacerte de alguna, la cuestión es ver qué podemos hacer con esto, ¿no? Y qué modificaciones uno hace ahí, lo que es posible, porque hay cosas que no son posibles, ¿no? Pero bueno. Sí. Es que un poco el acompañamiento surge como inspirado en el psicoanálisis que propuso Freud, me parece a mí, ¿no? Es mi lectura, ¿eh? Ujú. Pero tiene mucho de eso. Sí. Y la posición del acompañante y la posición que tenía Freud como analista con sus pacientes. Era Ujú. como un acompañante Sí, para sus contémosle a la pacientes. gente lo que no saben, ¿no? Freud atendía 6 veces por semana. O Claro, sea, y de el lunes acompañante a sábado. terapéutico acompaña al paciente en su cotidianidad. Y el Exacto. analista hoy en día lo acompaña en un momento de la sesión, pero Freud los veía Ujú. toda la semana. A veces Sí. se instalaban ahí por un par de meses para hacer el tratamiento con Freud. Por ahí eran tratamientos más cortos que lo que son Ujú. ahora. Por ahí no sé, son 3 meses que vivís con Freud, ¿no? Prácticamente.
Era Sí, otra intensidad, era otro dispositivo. intensivos, tratamientos intensivos. Lo lindo es que si ibas al consultorio, Freud te atendía con sus perritos. A mí Mm, eso me parece espectacular. claro, Eso me parece era absolutamente espectacular. descontracturado también. Sí, sí, sí. Bueno, Sí, hoy en día nos preguntamos si tomar un café o no delante de un paciente, ¿no? Y Freud fumaba con los pacientes, digo, no sé cuándo nos hicimos tantas preguntas. bueno, porque hubo como muchos lineamientos también desde otras escuelas que quizás Sí, sí, sí. dieron como más pautas. Está bien que cuando, para los, como decís vos, para los que no saben esta parte de la historia Sí, o que están empezando, Freud desarrolló la teoría psicoanalítica. Fue el creador del psicoanálisis. Y después vino Lacan, que dijo, bueno, hay que volver a Freud a leerlo a la letra, esto que decías vos, a leer a Freud, de su fuente original, no a los que interpretaron a Freud, porque se estaban haciendo muchos, muchas interpretaciones libres de cómo ejercer el psicoanálisis. Entonces él dijo, hay que volver a Freud, a leer a Freud. Y partir ¿Mm? de ahí, y partió de ahí para construir una actualización de la teoría psicoanalítica freudiana y brindar sus aportes que vinieron después, ¿no? Como resultado de ese volver a Freud. Entonces, ya lo dijo Lacan, como es necesario volver acá porque se hicieron muchas interpretaciones libres del psicoanálisis y se estaba desdibujando el Sí, psicoanálisis que sí, había sí, creado sí. Freud. Pero después también sucedió un poco esto es mi opinión, ¿no? Con el psicoanálisis lacaniano, que también transmitió algunos lineamientos, Sí, porque Lacan lo que quiso hacer es que fuera más científica todavía la teoría y la estructura de cómo pensar como psicoanalista y cómo hacerse psicoanalista con la lógica del psicoanálisis que propuso él a partir de la teoría freudiana, y entonces sus lineamientos fueron diferentes quizás de cómo era la posición del analista frente al paciente. Los de Lacan eran distintos que los de Freud en ese sentido, y entonces ujú. quizás ahí apareció esto de del mayor silencio, cierta presencia, que en la época de Freud también hubo algo de eso que después se desarticuló, ¿no? Que yo me acuerdo que cuando trabajé, en una época fui secretaria en una fundación de psicólogos, antes de recibirme. Y me acuerdo que había un psicólogo que siempre venía vestido exactamente igual, pero exactamente igual, deliberadamente, con el mismo trajecito. Y eso era un lineamiento que alguna vez se ve que, o alguna interpretación de Freud, o Freud habrá dicho, esa no la chequeé, no la corroboré, no estoy segura si Freud lo dijo o fue una interpretación, pero se vestían igual y eso fue algo que pasó durante mucho tiempo, como que todo tenía que estar igual en el consultorio, vestido igual, el mismo La pipa, semblante, y bueno, estas cosas han ido sucediendo, pero nosotras lo que estamos como contando es que la esencia estaba mm, en la lógica y en lo que él hacía, y que tenía sí, una posición de acompañante también con sus pacientes, sí. y era más descontracturado de lo que se pueden imaginar, De lo que se analizarse con cree. Freud. Sí, sí, absolutamente. Sí, sí, sí. Bueno, Dai, Sí, qué que lindo que hayas podido estar acá, qué lindo escucharte y tener tu devolución, tu feedback y tus aportes también en este espacio, en este encuentro para conversar entre nosotras y con los colegas y estudiantes que están atravesados por estos interrogantes que a nosotras nos habitaron también en nuestros tiempos. Así que bueno, y primero que nada, que nos muchas seguirá gracias pintando por estar muchos más. acá, por participar, por haber hecho el curso Freud paso a paso y seguir en contacto hasta el día de hoy.
y por compartirnos también tu amor por el psicoanálisis y por Freud. Y a los Bueno, que Melina, nos están viendo, sí, quería decirles que si estás en ese punto donde sabes que querés atender pacientes, pero sentís que te faltan herramientas para hacerlo con seguridad, o necesitas revisar eso que sabes porque no sabes dónde está, pero lo sabes, te invito a que te sumes a la clase que voy a dar la semana que viene, que es una masterclass gratuita, que se llama Volver a Freud. Y y bueno, si les interesa, se pueden sumar la semana que viene. Vos también, Dai, estás más que invitada. gracias. Nos vamos a conectar a las 18:30 el miércoles que viene. Y nuevamente, gracias, gracias, gracias por estar acá y sumarte y participar del curso y de esta experiencia, Dai. No, Fue un Melina, placer gracias a vos. verte y volvernos a Gracias encontrar. por, gracias por, como te decía antes, por todo lo que fue el tránsito por el curso en ese momento y sobre todo por hoy, años después, volver a, a pensar en mí como para este espacio. Te lo agradezco muchísimo y ojalá esto que hoy la virtualidad perdura en el tiempo, nos hace ahí como un poco eternos, les sirva a los futuros estudiantes, a quienes estén cursando, a los colegas que estén medio como me pasó a mí ya recibidos, pero aún ahí aún así con estos interrogantes que, bueno, en el curso pueden responderse. Así que, bueno, muchas gracias y gracias a los que están mirando. Gracias a vos y espero que nos volvamos a encontrar con alguna otra excusa Seguro que sí, muy seguro que sí. pronto. Y también Cuando con el quieras. público, les mando besos a todos. Gracias por participar a todos los que se sumaron. Y bueno, nos vemos la semana que viene en la masterclass Volver a Freud. Les mando un beso grande a Bueno, todos. Chau, un Dai, hasta la saludo. próxima. Nos Igualmente, vemos un pronto. beso. Un Chau, beso. chau. Chao, chao. Bueno, como siempre, todavía no sé cómo salir de acá. Ese es el problema de todos los vivos. A ver si salgo de acá. Sí, ahí está, finalizar. Bueno, un beso para todos. Nos vemos la próxima.